Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a comenzar con toda la parte de EDA y graficación. Para eso vamos a utilizar un dataset que descargué y limpié de los microdatos del DANE. Entonces vamos a hacer así como una pequeña dinámica para ver cómo descargar el microdatos del DANE. Entonces entramos a la página oficial del DANE. De aquí ustedes pueden obtener un montón de datasets distintos. Eso sí, tienen pues sus cositas, ¿sí? Hay que realizar ciertas limpiezas, hay que hacer un catálogo de datos que nos sirven, datos que no. Cuando abramos el portal, nos vamos a Archivos Nacionales de Datos, en el ANDA, y aquí ya entramos a todos los microdatos. Entonces tenemos microdatos y metadatos. Los microdatos son los CSV, ¿sí? O archivos Excel, donde va a estar toda la información. Los metadatos son esas palabras clave relacionadas con cada microdatos. Y aquí tenemos de bastantes temas catalogados, entonces está en economía, de comercio, industria, tecnologías, mercado, etc. El que vamos a trabajar hoy, lo saqué de aquí de sociedad, de pobreza y condiciones de vida. Entonces, cuando ustedes acceden a una categoría, aquí van a poder buscar las palabras clave, en este caso es encuesta de calidad de vida, y nosotros vamos a trabajar con los datos. Vamos a trabajar con los datos del 2024. Aquí podemos buscar pues los IPM, las encuestas nacionales de calidad de vida, todo. ¿Cuál es el único inconveniente? Por ejemplo, entremos a ella, la del 2023. Aquí nos aparece esta ventana, ¿sí? Nos vamos a diccionario de datos. Y en el diccionario de datos están todos los archivos que se descargan cuando nosotras queramos acceder a esta base de datos. Entonces tenemos, por ejemplo, el Excel, porque son Exceles separados, descarga una carpeta zip, donde está servicios de hogar. Ese es un Excel. Y aquí están todas nuestras variables. Casos es cuántas filas hay y variables pues es cuántas columnas. Y nos da una especificación de qué significa cada variable, sí, con su descripción, el tipo de variable, etc. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno descarga el Excel, digamos los datos en bruto, le aparecen con estas denominaciones, que P500, P 5842, etc. Y simplemente es una codificación para una variable en específico. Y aquí nos dice qué significa, porque cuando uno le hacen las encuestas del DANE, pues no es que uno vaya a escribir la pregunta, sino que ellos dan como opción múltiple y esos números 1, 2, 3, 4, 5 son los que aparecen en la base de datos. Entonces, si nosotros vemos o descargamos desde aquí, que están seccionados también por mes, por año, etcétera, y descargamos los zips, entonces tendremos que hacer un tratamiento un poco extenso que veremos más adelante con uso de SQL y no SQL para obtener una base de datos parecida a la que tenemos aquí en nuestro Google Drive. ¿Listo? Entonces, para efectos prácticos, que nos cargue rápido. Dime, Simon. Es que no me aparece lo de la sesión 5 en mi Drive, ya lo actualicé, no. ¿Puedes compartirnos porfa pantalla para revisar? ¿A todos les ocurre el inconveniente o solo el compañero? No, sin problema. Sin problema también. Es en la carpeta que tenemos de Python 2025. Entonces busco una carpeta que diga Python 2025. Ok, regálame tu correo por el chat, por favor. No te preocupes que esto lo cortamos de la grabación.
Chun, chun. Listo, revisa por favor si ya te carga todo. Listo, ya estoy en la carpeta. Listo, perfecto. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Listo. Sí. Entonces, como vamos a trabajar con ese, vamos a hacer un pequeño así recorderis de lo que vimos en la sesión del viernes de iniciales de EDA. Entonces, venimos aquí a archivos, a este de aquí, a este iconito, y cargamos nuestro dataset, o sea, nuestro archivo CSV. Tin, 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 tin. Aquí está. Listo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando cargamos el archivo? ¿O cómo hacemos que nos lo lea? Hagamos este recorderis así rápido. Entonces, primera parte, lo que vamos a llamar EDA y carga de archivos. Siempre inicial, o bueno, por orden y por buenas prácticas, todas las librerías que vamos a utilizar hasta el momento. Entonces, llamamos import. ¿A quién vamos a utilizar? A pandas, aspd. ¿A quién más? Vamos a importar NumPy, asnp. Hoy vamos a utilizar una nueva librería que se llama Seaborn. Así, Seaborn. ASNS. Para graficación. Y estos de acá también. Entonces vamos a utilizar Matplotlib, ASAPLT, que es para los grafiquitos bien bonitos. Y esta zona de warnings, que es simplemente para hacer un tratamiento parecido al try except que veíamos antes. Ya, cargamos las librerías base. ¿Cómo cargábamos un data frame? Entonces vamos a llamar a nuestro data frame df. Vamos a decirle a pandas que nos lea CSV, paréntesis, tal. Venimos a nuestro dataset, copiamos la ruta de acceso, la pegamos aquí. Una cosa importante, si ustedes van a trabajar con las bases de datos directas del DANE, por ejemplo, la codificación, si ustedes hacen esto solamente así, no les va a leer el contenido y hay que tener cuidado con algunos datasets que podamos descargar de internet para practicar. ¿Por qué? La codificación por, digámoslo, default que tiene Google Colab es UTF-8. Sí, un tipo de codificación. Pero en el caso del DANE, la codificación es Latin 16, si no estoy mal. Entonces, eso tendríamos que ponerlo en los parámetros. En este caso es un archivo CSV tranquilito, que ya está tratado, entonces no hay necesidad. Vamos a hacer una inspección inicial. ¿Cómo? Entonces vamos a saber, por ejemplo, cuál es el shape de nuestro data frame. ¿Qué dijimos que era shape o para qué sirve la función shape? Con agilidad, muchachos, con agilidad. ¿Están? ¿Me quedé sola de casualidad? Ah, no, sí están. Bueno, no importa. Entonces recordemos, la función shape es para saber cuántas columnas y filas tiene mi data frame. Nada complicado. Luego yo también puedo decir dfinfo, que lo que me va a decir es qué tipo de variables tengo en cada columna. También podemos poner, por ejemplo, el head. Y una función nueva es el dftail. Entonces, el dftail lo que me permite es saber cuáles son las últimas 5 filas de mi data frame. Head, las primeras 5, tail, las últimas 5. ¿Hasta ahí qué hemos hecho? Tranquilo, sencillo. Vamos a ver cuáles son las características externas del data frame. Todo tranquilo. Entonces, ejecutemos. Me dice, bueno, entonces tenemos 12.000 datos. Dejemos en claro, el dataset original tenía alrededor de 40.000 entradas, más o menos, 42.000, y yo tomé una muestra de 12.000 datos por conveniencia. Quiere decir que lo que vamos a hacer aquí es trabajar con estimadores, vamos a estimar. Si trabajáramos con toda
la cantidad de datos de mi dataset, estaríamos utilizando parámetros. ¿Queda claro? Entonces, como estamos tomando una muestra, todo lo que va a hacer es estimación. Fantástico. Ahora, nos dice, bueno, 12.000 entradas, este es nuestro rango. Aquí están nuestras columnas. Año, mes, ID del hogar, persona, Nos dice cuántos datos hay, nos dice cuál es el conteo de datos nulos, nos dice el tipo. Entonces, este dice es int64, este está en tipo objeto, este está en tipo numérico, etcétera, etcétera. Es para tener una percepción general de cómo son nuestras variables. Aquí ya tenemos nuestro head. Tin, tin, tin. Fantástico. Listos. Ese fue como un repasito de algo que hicimos el día de ayer. Ahora, lo que vamos a pasar a hacer es el análisis descriptivo o EDA de los datos. Primero que nada, vamos a hacer un describe. ¿Qué nos daba el describe? Nos daba desviación estándar, promedio y cuartiles. Listo, entonces df.describe. ¿Qué parámetros? Entonces vamos a incluir todos. Listo. ¿Qué más queremos? Hagamos, por ejemplo, el conteo de valores de la distribución de unas categorías clave. A mí me gustaría que en esta sesión pudiéramos revisar más que todo el tema de salarios, cómo se relaciona con otras variables. Entonces, comencemos, por ejemplo, por, veamos, estratos por educación. Entonces, yo quiero saber de mi data frame, recuerden, data frame, que es el lugar donde se alojan todas mis columnas. ¿Qué columna? Ah, bueno, educación, que va sin tilde. Educación, va sin tilde. Recordemos que para que este llamado funcione tiene que cumplir exactamente con el string que está descrito en mis variables. Por eso también es importante hacer como ese repasito de cómo está estructurado todo mi data frame. Lo que yo quiero hacer es un value counts. Y quiero que me dé solo los primeros para yo mirarlos. Entonces, ayer vimos que si yo dejo head sin argumentos, me va a dar las primeras 5 filas. Pero si yo quiero más filas, simplemente aquí le puedo decir. Entonces, este me da las primeras 8. Listo, fantástico. También quiero hacer un value count de sexo. Entonces, df sexo.value, el value counts, y vamos de una vez a normalizar. Entonces, normalize igual true. Fantástico. Veamos. ¿Qué más podemos hacer? Hay algo muy interesante. Esto nos va a dar, por si acaso, recordando, una proporción del sexo. Entonces, la característica está hombre, mujer u otro. Eso es lo que estaba ahí en el DANE. Ahora, para valores faltantes, para revisarlos, podríamos, por ejemplo, poner un df.isNull. La función isNull.sum lo que me va a hacer es el conteo de nulos por variable. Y una vez aprovechemos que nos lo da ahí. Y también puedo hacer una doble suma, o sea, pongo 2 veces esta función. ¿Para qué me sirve? Para que me dé el total de valores nulos en el dataset. Entonces, df.isNull, .sum, .sum. O sea, voy a hacer la suma de una suma. Este me va a dar por variable y este me va a dar la suma de todos los isNull de cada variable. Y también podríamos hacer lo mismo con los duplicados. Entonces, df.duplicate .sum. ¿Qué va a hacer eso? Me va a dar los duplicados por fila completa y por ID de hogares, personas, orden, etc. O sea, ¿cuáles son los valores duplicados? Si digamos, por alguna razón, en nuestro data frame, hay repetidos caracteres de orden, hay repetidos, por ejemplo, que en el número de la encuesta me dice 08777N25 y esté repetido varias veces, entonces yo voy a poder ir limpiando y depurando todos esos valores. Entonces vamos a ver, yo quiero
hacer eso en unas variables particulares. Como van a ser en unas variables particulares, entonces yo voy a asignar un subset. Subset igual a, como son las IDs, o sea, queremos eliminar todas las entradas repetidas de mis clientes, entre comillas, de mis encuestados, es hogar ID, coma, también de la persona. Entonces, si encuesté 2 veces a la misma persona. Profe, qué pena interrumpirte. Dime. Es que me perdí un poquito. Quedé en el de df is null, que sale 2 veces zoom. Ujú. Me quedé ahí, es que no te entendí lo de que el primero mira la variable y el segundo que mira. Es que me perdí ahí, qué pena. ¿Sí? El de abajo. Listo. Entonces, este primero lo que me va a hacer es que por variable, si por categoría, me va a decir cuántos valores nulos totales hay por variable. Entonces, ok. Aquí, por ejemplo, me va a decir, en persona ID tengo tantos nulos, en sexo tengo tantos nulos, en número de hijos tengo tantos nulos, por variable. Y esta doble suma lo que me permite hacer es sumar cuántos nulos hay por todas las variables. Entonces él va a decir, tengo 5 nulos en número de hijos, 5 nulos en número de habitaciones, 84 nulos en persona, tantos nulos en tal, y él va a sumar todos esos valores para darme cuántos nulos tengo en total en todo mi data frame. Ok. ¿Listo? Entonces, cuando les aparezcan estas repetidas, es simplemente lo que tengan aquí y eso lo va a sumar. Entonces, aquí que teníamos los nulos por variable. Listo, me va a sumar todos los nulos por variable. Ok, vale. Gracias. ¿Esto qué tal? No, es que me perdí ahí. Si me puedes explicar eso otra vez, qué pena. Perfecto. Entonces, ya vimos el isNull es para verificar qué valores nulos tengo en mis bases de datos. Ahora, además de valores nulos, cuando yo estoy haciendo una limpieza o depuración, yo también puedo encontrarme con valores duplicados. Por ejemplo, que yo encuesté a Pepito Pérez con número de identificación tal, número de encuesta tal. Entonces, lo que yo hago es que, por alguna razón, me aparece 2, 3 veces, me aparece duplicado esa entrada, que contiene exactamente los mismos valores. Eso quiere decir que si yo no depuro y hago todo mi análisis, voy a tener valores redundantes que no me van a aportar y me pueden, de hecho, dañar mi análisis. Entonces, aquí para tratarlos, lo que hacemos es primero saber cuántos hay. Entonces, esto es lo mismo que aquí, cuántos hay en total por categoría. Pero entonces yo sí, todo esto, paréntesis, todo esto que vamos a hacer depende del contexto de mis datos. Para yo trabajar con mis datos debo saber el contexto. Por eso es necesario que desde aquí arriba nosotros empecemos a inspeccionar qué variables tengo, qué representan, en qué contexto obtuve esas variables. ¿Listos? Ahora, si yo me pongo a pensar un flujo lógico para mi toma de acción, yo digo, si yo quiero eliminar entradas duplicadas, yo no voy a buscar que las preguntas estén duplicadas, porque eso no tendría sentido. Pero sí que de pronto la idea del hogar que estoy manejando se repita, que el número de identificación de la persona se repita, que el número de orden de encuesta se repita. Si esos 3 parámetros están repetidos en algún lado, quiere decir que ese dato es un duplicado. Entonces, para yo saber y eliminar, o simplemente conocer cuáles son mis datos duplicados, creo un subset. Un subset es una agrupación de categorías, en este caso de columnas, para trabajar esto sobre esas columnas en específico. Entonces, ¿qué columnas estoy seleccionando? Las que mencionamos ahorita. Hogar, persona y orden. ¿Hasta ahí qué tal? ¿Alguna duda? ¿Entendimos hasta esta parte? Sí, ya me quedó claro. Es que me perdí un poquito. Gracias. Perfecto. Y lo que vamos a hacer aquí también es aplicar un punto suma. ¿Para qué me sirve esto? Para saber cuántos duplicados hay por fila completa y por los IDs de hogares, personas y orden. Simplemente para eso, para yo saber qué hace. Y entonces, una vez yo ya tengo la información, aquí, de por Dios, y nadie me avisó. Describe, punto describe. Listo. Y entonces aquí, como yo no imprimí nada,
Entonces él simplemente los asumió. Si yo quisiera ver esta suma, si yo quisiera ver esos datos que tengo que hacer, bueno, pues pongo el print al inicio, los paréntesis y dejo esta función adentro. Pero por el momento simplemente queremos tenerlos almacenados. Entonces, ya que sabemos cuántos null hay, cuántos duplicados hay, vamos a empezar con la limpieza y la corrección de variables. Lo primero es, y una cosa que se presenta muchísimo cuando uno está trabajando con datasets ajenos, entre comillas, es el tipo de variable que uno tenga en su columna. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros antes tuvimos errores cuando corríamos código, por ejemplo, en el del diccionario hace 2 sesiones, porque estábamos tratando de hacer sumas con strings. ¿Eso se puede hacer? No, el programa me va a generar error. Entonces yo como investigador tengo que asegurarme que lo que debe ser numérico permanezca numérico, que lo que debe ser string permanezca string, que lo que sea booleano permanezca booleano. ¿Cómo? Primera variable que vamos a tratar, edad, por ejemplo. Entonces, en mi data frame, que es una de las que siempre, entre comillas, molesta a la hora de trabajar, porque se puede almacenar o confundir muy fácilmente con una string. Entonces, df, ¿qué columna dijimos? Edad. Va a ser igual a, vamos a utilizar una función de pandas, o sea, pd, punto, que se llama convertir a número. Tu numerical. ¿Listo? Tu numeric convierte valores a tipo numérico. ¿Cuáles son mis argumentos? Entonces, ¿cuáles son mis argumentos? Lo primero es que él quiere saber qué tiene que convertir a numérico. Entonces, en mi data frame necesito que sea edad. Listo. Ya tengo la primera parte. Y ahora tengo que hacer el tratamiento de los errores. Entonces, si hay algo que él no puede convertir a numérico, simplemente le vamos a dar errors igual a coerce. ¿Qué significa eso? Entonces, el error igual a coerce transforma mis valores no convertibles. Por ejemplo, si yo de alguna manera tuve una letra en alguna de esas casillas, lo que él va a decir, bueno, voy a convertir eso a un n a n, ¿sí? O valores faltantes, ¿sí? Una cosa de este estilo. Entonces vamos a poner aquí errors igual coerce me convierte valores faltantes a n a n. Eso es lo que me aparecería ahí. Y el sistema asume n a n como no existentes, entonces no me va a afectar mi análisis ni mi transformación. Perfecto, hasta ahí, ¿qué tal? Bueno, tomaré eso como un fantástico. Luego vamos a hacer algo muy interesante, que es la detección de outliers. Dijimos que íbamos a trabajar inicialmente con salario, ¿sí o no? Esa va a ser nuestra variable macro, la que queremos analizar. Yo aquí les estoy haciendo un ejemplo de uno cada uno, ¿sí? Por ejemplo, esto mismo nosotros podríamos hacerlo con número de hijos, número de habitaciones, número de aparatos tecnológicos o electrodomésticos en el hogar, ¿sí? Yo les estoy dando aquí el ejemplo de cada uno porque ahorita el proyecto es que ustedes puedan ir haciendo esa limpieza con las demás variables que quieran tratar. Ahora, en tema de outliers, un outlier es un valor atípico, ¿sí? Es una observación que se desvía significativamente de las demás en nuestro conjuntico de datos. Estos son los valores, llamémoslos inusuales, y muchas veces pueden distorsionar los análisis que vayamos a hacer. Por ejemplo, digamos que usted está tomando datos de un laboratorio, está tomando la temperatura del agua, y entonces en un momento tal, puso el termómetro y le dio que 200 grados centígrados. Entonces uno dice, bueno, ese dato pues no puede ser, no lo digita de pronto, pero ese sería un error de medición porque el punto de ebullición del agua es a 100 grados, Ese es nuestro primer tipo de outlier, que es el outlier por error de medición o mala entrada de datos. Cuando surge eso, nosotros podemos hacer estrategias como eliminación. Pero luego hay otros outliers
que son reales y son válidos para nuestras mediciones, y no quiere decir por eso que tengamos que eliminarlos. Para hacer ese tratamiento, entonces utilizamos, por ejemplo, el método del rango intercuartílico o IQR. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, primero uno pone su S, que definamos que va a ser el DF, dijimos que íbamos a tratar salario, ¿verdad? Entonces, salario, y vamos a utilizar la función dropNA. dropNA simplemente es una función para que me identifique los valores de una columna. Entonces, dropNA. Ahora, vamos a poner, como es IQR, lo que utilizamos son los cuartiles 1 y 3. Entonces, ¿cómo se identifica cuál es la palabra reservada para cuartil? Una Q mayúscula y el número del cuartil. Entonces, Q1 y Q3. Igual a, entonces, AS, que es los valores de mi fila salario, vamos a calcularlo. Entonces, quantile. ¿Y cuáles necesitamos? Entonces, necesitamos el 25 y el 75%. O sea, el punto 25. Ay, Dios bendito. Punto 25 y el punto 75, que vendría siendo Q1 y Q3. Listo. ¿Y el IQR qué es? ¿Cómo se calcula? Recordemos que esto ya se vio en un curso, por ejemplo, de estadística descriptiva. Se resta el cuartil 3 y el cuartil 1. Ajá, entonces sería la diferencia entre mi Q3 y mi Q1. Listo, fantástico, demoledor, arrollador. Y ahora necesito calcular pues el límite inferior y el límite superior, ¿no? Mis fronteras. Entonces llamémoslo límite inferior, INF. Y el límite superior. Pequeño recorderis, cuando yo asigno o hago esto con la coma y le doy a un igual, estoy haciendo una doble asignación. O sea, que se va a asignar respectivamente. ¿Cómo así? Este 0.25 se asigna para el Q1 y este 0.75 del quantile DS, o sea, de los valores de mi salario, se asigna a Q3. En este caso, la primera asignación que tenemos que hacer va a ser Q1 menos el 1.5 por el IQR, ¿cierto? Y la segunda asignación sería el Q3 más el 1.5 del IQR. Listo, ahí ya hice mi doble asignación para cuál es mi frontera inferior y cuál es mi frontera superior. Y ahora necesitaríamos definir pues quiénes son los outliers, entonces. El salario sería igual a, en el data frame, ¿cierto? Un momento. Entonces, en mi data frame, en mi columna salario, lo que yo voy a designar son los que sean menores a mi límite inferior, ¿cierto? ¿Por qué? ¿O qué estoy haciendo aquí? Básicamente, estoy diciéndole, venga, vamos a eliminar cualquier valor en salario que sea menor a 0. ¿Sí? Porque pues salarios negativos como que algo no cuadra. Entonces uno dice, listo, voy a definir los que sean límite inferior, porque esos ya son datos atípicos, y también voy a filtrar los outliers que sean más grandes que mi límite superior o mi frontera superior, que esos ya son los datos atípicos, ¿no? Que dijimos entonces entre las 3 desviaciones, bueno, ya, conceptos de estadística descriptiva. ¿Cómo puedo hacer esa doble asignación? Entonces, aquí vamos a utilizar esta lineecita como del valor absoluto. Y entonces digo, mi DF de nuevo en salario que sea mayor al límite superior. Y listo. Entonces, ¿qué hice ahí? Filtré los outliers. ¿Y ahora qué quiero hacer? Entonces, yo voy a decir que voy a contar cuántos outliers existen, porque no es que los voy a quitar, simplemente voy a saber cuántos hay. Para eso utilizamos la función len, que la vimos ya hace varias clases,
porque aquí lo que me creo básicamente es como una lista, outlier salario. Entonces quiero saber cuál es la longitud, ¿sí? Cuántos datos hay dentro de outlier salario. Eso lo hicimos para mirar cuáles son mis datos atípicos, ¿sí? Cómo influyen, qué estrategias puedo utilizar para su manejo. Por ejemplo, si utilizamos IQR, entonces uno podría decir, puedo hacer imputaciones, que es reemplazos con valores razonables, puedo hacer transformaciones, por ejemplo, aplicar un logaritmo para distribuciones sesgadas, o segmentación, que sería como crear categorías separadas, con mis outliers una categoría para un análisis y luego todos mis otros datos en otra categoría de análisis. Ahora, ¿qué puedo continuar haciendo? Lo que uno diría, bueno, ya miré cuáles son mis outliers, qué podría tomar de acuerdo a eso. Tengo que hacer la corrección de valores imposibles. Por ejemplo, en edad. En Colombia, estadísticamente, nunca ha habido una persona que llegue a más de 150 años de edad. Entonces yo diría, dflog, que es para identificar valores específicos. Entonces, en mi df, ¿en dónde? En edad. Digo, me va a quitar, ¿sí? Cualquier valor mayor a 150. Listo. Y esto sería igual a pd.nan, que es lo que ya vimos ahorita, que me va a reemplazar por un valor nulo. Y también yo podría hacer lo mismo con salario, que era lo que mencionábamos. Entonces, los salarios menores a 0 pesos. Entonces, yo df.log para acceder a valores específicos. En mi columna salario, yo digo todos los salarios que sean menores a 0. Bueno, fantástico. Igual en edad. Entonces, aquí ya me estoy asegurando que cualquier valor dentro de esas columnas que cumpla con esto, recordemos que Pandas siempre va a manejar el true dentro de mis ifs, que esto sería como un condicional chiquito. Entonces, todo lo que cumpla con estas condiciones adentro de los paréntesis cuadrados, lo van a reemplazar por valores nulos. Fantástico. ¿Alguna inquietud hasta ahorita? Veamos. Dime, Seymond. Disculpa, el comando para hacer la división en los outliers del salario, ¿es una L mayúscula o ese comando cómo se pone ahí en el programa? ¿Este? Sí, ese. Te vas al, bueno, en el caso de Windows, pues la tecla está al lado izquierdo del 1, que es una linecita, y en la parte superior de esa misma tecla está como un símbolo de grados. Es separar como, ¿me lo puedes explicar qué es la función de ese comando? Ah, es para que te dé los outliers de la parte inferior y de la parte superior. Sí, es una función parecida a la de la coma. Ok, gracias. Listos. ¿Alguna otra duda? Sí, no, tal vez. Seguimos. Entonces, ya quité mis valores imposibles, los reemplacé por valores nulos. Listo. Ahora vamos a hacer imputación de valores faltantes. ¿Cómo así? Por ejemplo, en salario, los valores faltantes, yo podría hacer como un group by para hacer una transformada, o sea, aplicar una función a cada grupo, y podríamos utilizar la función fill, que está dentro de nuestro documento, para rellenar nan con la mediana del grupo. Sí, esa es una estrategia que uno utilizaría para hacer, digamos, todos los análisis. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo digo, vamos a transformar nuestra función en salario. Ahí de hecho ya nos aparecía. Entonces, el nuevo salario, quiero que tengamos en cuenta una cosa. Cuando yo pongo aquí, y de pronto eso se me pasó a explicarles ayer, cuando yo pongo aquí una columna igual a algo más, quiere decir que se está modificando, se está sobreescribiendo en una columna. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. O sea, dentro de este mismo documento se está modificando. Si yo quisiera
mantener tendría que guardarlo, ¿sí? De pronto aparte, o generar a partir de él, hacer persistencia de datos y generar un documento nuevo que pueda llamar SB depurado, SB con limpio, alguna situación por esas. Listo, en nuestro caso, como tenemos guardado también almacenado, etcétera, vamos a sobreescribir porque es más práctico. Entonces, hacemos un DF, group by. Entonces, hagámoslo, por ejemplo, con educación y salario. Se nos va a agrupar la categoría de educación con respecto al salario. Y a él lo vamos a transformar, transform, con ciertos argumentos. Entonces, lambda, bueno, aquí ya nos lo puso, lo vamos a explicar, es el lambda x, es la medida que vamos a utilizar para utilizar la función filna, que es esta de aquí. Filna lo que me permite es rellenar mis datos n a n con la mediana del grupo correspondiente, ¿sí? O sea, ¿con la mediana de qué? De mi salario. Y aquí, pues ya utilizamos, esta es como la medida con la que queremos que se haga el fill. Aquí yo puedo reemplazar por otras funciones. Por ejemplo, si yo quiero que se reemplace con la media, si yo quiero que se reemplace con la moda, si yo quiero que se reemplace con cualquier parámetro, aquí lo puedo customizar. ¿Y eso para qué es? Para que todos los valores que no tengan asignación o que tengan valores nulos, como el n a n, sean reemplazados por algo que no me modifique cómo se comportan los datos. Que ese es el tratamiento de refill de datos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿No tan bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los escucho, muchachos. Dedito arriba si vamos todo bien. ¿Por qué, Brian? ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna duda? No, pero pues siento que vamos un poquito rápido, entonces ya. Pero pues voy leyendo la sesión 5, como la compartes, entonces la voy leyendo tranquilo. Ok. ¿Quieren que baje un poquito el ritmo? Sí, profe, por favor. Porfa, un poquito, sí. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de esta parte de aquí. ¿Les parece? Sí. Listo. Primer parte para la limpieza. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar los errores por tipo de dato. ¿Cómo así tipo de dato? Que nosotros sabemos, que lo vimos, por ejemplo, en el caso del diccionario, hace 2 sesiones, que nosotros teníamos edad, costos, así, entre comillas, ¿no? Que eso me indica que es un string. Y queríamos hacer una operación, una suma. ¿Yo puedo hacer una suma con strings? No se puede. No se puede, me va a dar error. Entonces tenemos que asegurarnos de que todos los datos que necesitemos, que sean de un tipo específico, booleanos, float, enteros, se me conviertan a ese tipo de dato específico. ¿Cómo lo hago? Aquí tomamos el ejemplo de edad. Entonces, me ubico o digo, voy a modificar mi columna edad y voy a usar la función de pandas, convertir a número, que es tu numérica. ¿Qué argumentos tiene? Entonces me dice, ¿qué cosa quiere que convierta a numérico? Y yo voy a decir, bueno, la columna edad, en este ejemplo. Que yo puedo volver a copiar esto y decir que en vez de edad sea salario. Que yo puedo volver a copiarlo y decir que en vez de salario sea número de hijos. Sí, cosas por el estilo. Este es el tratamiento base que se hace para cualquier variable que queramos rectificar que esté en formato numérico. Primer argumento, ¿qué quiero modificar? Segundo argumento, ¿cómo quiere tratar lo que no pueda modificar? Digamos que por alguna razón dentro de esa columna de edad hay una letra, hay un punto, está vacío. Entonces yo le voy a decir, bueno, esos errores van a ser course. ¿Cómo así course? Cuando yo utilizo esta funcióncita de aquí, bueno, este argumento, lo que me dice es que me va a poner en esos datos faltantes o no transformables, NaN. NaN me indica que el dato es nulo, así que no hay dato.
Eso es lo que le estoy diciendo a mi sistema. Entonces, donde sea que no pueda transformar, me va a poner N a N. Listo. Y ya me aseguré de que toda mi columna está en qué tipo de dato. Numérico. Numérico. Y entonces yo ahí ya puedo hacer sumas, divisiones, promedios, análisis descriptivos, o sea, el punto de describe y me va a dar todo sin ningún inconveniente. Ahora, una vez ya hice ese tratamiento y todos mis datos están en la forma que yo necesito detectar los outliers. ¿Qué era un outlier? Chicos, o bueno, el nombre, digámoslo en estadística en español de outlier vendría a ser dato atípico. ¿Qué es un dato atípico? ¿En dónde encuentro datos atípicos? Un dato que es muy alto o muy bajo para el rango intercuartílico. Claro, entonces estadísticamente un dato atípico es el que está más allá de las 3 desviaciones estándar. ¿Sí o no? Ese vendría siendo mi dato atípico, o llamado outlier. Entonces, ¿de qué se trata o qué puedo hacer? Son valores que son inusuales y a veces me distorsionan pues mis análisis. Entonces yo les ponía el ejemplo de que si el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Entonces, si yo estoy en el laboratorio tomando la medición de la temperatura interna del agua y me da por ahí 250 grados, pues uno dice, eso no tiene sentido, porque si no, pues no habría agua. Entonces, ese tipo de datos son outliers, porque están fuera de las condiciones lógicas de mi conjunto de datos, y son outliers por error de toma de medición. Normalmente esos se borran, que es el primer tipo de outlier. Pero luego yo tengo otro tipo de outliers que son valores válidos, ¿sí? Valores reales que tienen sentido en mi contexto, pero son muy, muy, muy raros. Por eso se llaman atípicos. Y para el tratamiento de esos datos, yo tengo varias formas. Lo primero que uno diría es, necesito saber cuáles hay, en qué categorías hay y qué significan, ¿no? ¿Qué puedo interpretar de ellos? Y para eso es esta parte. Entonces vamos a documentar. Aquí vamos a poner medición de outliers. Outliers. Listo. Entonces, esta primera fila, lo que me dice es, voy a crear una copia de los valores que estén en esta columna. Y la voy a llamar S. Simplemente porque es la primera letra de salario. Y en ella, ese drop num es que me va a dar todos los valores que haya. Eso quiere decir que me va a excluir los valores nulos, o sea, los valores NaN que pudimos haber transformado antes. O sea, aquí solo voy a tener valores válidos para salario. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, vamos. Ahora, la primera manera, una de las más comunes para tratar los outliers, es con el método del rango intercuartílico, o IQR. Sí, que eso ya es estadística descriptiva. Entonces, ¿qué parámetros necesito? Ah, bueno, mi cuartil 1, mi cuartil 3. Esta parte del quantile lo que me permite es calcular el primer y el tercer cuartil, o sea, los percentiles 25 y 75. ¿Sí? ¿De quién? De ese, o sea, la copia de los valores válidos para salario. Entonces les explicaba que esta coma lo que me permite es hacer una asignación doble. O sea, yo voy en una sola línea de código a asignar los valores a una y dos variables. Si yo quisiera, podría hacer esto. Y entonces yo aquí simplemente hago así. Entonces, tengo dos líneas de código, a una es la asignación de Q1, la segunda es la asignación de Q3, o puedo tener las dos en una sola línea. Eso ya depende de cómo quieran hacerlo. Si quieren que sea más, ¿cómo decirlo?, concreta, ¿sí?, su línea de código, entonces hacen una doble asignación. Dejémoslo así. Ya que sé quién es Q1 y quién es Q3,
que van a ser valores reservados para mí, ahora puedo calcular el IQR. ¿Cuál sería el IQR? Ya nos comentaba un compañero, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es esta asignación de aquí. Perfecto. Entonces, calculé el rango intercuartílico. Fantástico. Y ahora necesitaría las fronteras. Entonces, el límite inferior y el límite superior. Esta vuelve a ser una doble asignación. En una sola línea de código le estoy asignando a dos variables valores distintos. Entonces, la primera es, al Q1 le quito 1.5 de IQR. Sí, que imaginemos que yo tuviera, aquí creo que puedo hacer eso. Imaginemos que yo tuviera aquí mi cajita, chin, chin, chin. No. Polígrafo. Listo. Entonces, aquí yo tengo mi cajita, mi bigotico, otro bigotico. ¿Este qué cuartil es? El cuartil 1. Entonces, aquí yo digo, este es Q1. ¿Y este quién es? El cuartil El 3. 3. El Q3. Fantástico. Y entonces yo a este Q1 le voy a quitar la diferencia que hay entre estos dos. ¿Sí? 1.5 veces. Que sería, por ejemplo, aquí. Chin, 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 chin. Y esta sería mi frontera inferior o mi límite inferior. Este de acá. Y hago lo mismo con Q3, pero como Q3 está para acá, entonces yo le sumo a él, porque son los valores altos, ¿sí? Le sumo a él 1.5 veces el rango intercuartílico. Digamos que es por aquí. Y esta sería mi segunda frontera. ¿Para qué me sirve? Todo lo que esté fuera de esto van a ser outliers. ¿Listo? Todo lo que esté por aquí de datos van a ser outliers. ¿Y cómo lo simbolizábamos? Con este como asterisquito, ¿sí o no? O la X. Datos atípicos. Si están como datos aquí, son las bolitas, que eso lo vamos a ver ahorita cuando grafiquemos nuestro primer boxplot o caja y bigotes. ¿Entendimos qué hace esta partecita de acá? Sí. Listo. Ahora, ya que tengo cuáles son mis límites, entonces simplemente yo voy a decir, bueno, ya sé qué valores o cuál es lo que tengo que ser mayor o tiene que ser menor para catalogarlo como outlier. Entonces yo digo, listo, el outlier de mi variable salario va a ser en el DF, columna salario, que sea menor al límite inferior y, si esto es como una coma, que la columna sea mayor al límite superior. Si cumple esas condiciones, bueno, en este caso sería un O, ¿no? Si cumple esas dos condiciones, o cualquiera de ellas, va a ser un outlier de mi variable salario. Listo, identificado. Y eso me va a crear una listica donde va a estar catalogado cada valor que es un outlier. Entonces, con la función len que veíamos cuando veíamos estructuras de datos, yo puedo saber cuántos outliers tengo en esa categoría. ¿Entendimos hasta aquí? Bueno, tomar eso como un sí. Entonces aquí ya, medición y filtrado, pongámosle, y filtrado de outliers. Una vez tuvimos ese tratamiento, o sea, identificamos quiénes son, ahora falta la corrección de valores imposibles. Entonces, corrección. ¿Qué es un valor imposible? Entonces, que la edad sea, en el caso de Colombia, mayor a 150 años, en el caso general, que sea menor a 0, también que el salario sea negativo. Entonces, ese tipo de errores los vamos a corregir o condicionar aquí. ¿Qué era la función log? Para acceder a un registro específico, un registro que cumpla con ciertas condiciones. Esto vendría siendo como un condicional, pero ya a una microescala, pongámoslo así, muy comprimido, y que va a tomarse todo lo que esté aquí dentro
por lo que estamos usando pandas, no olviden PD es pandas, todo lo que esté aquí dentro va a ser true, ¿sí? O sea, si cumple esa condición, si esa condición para una casilla específica es verdadera, entonces va a hacer esta acción. ¿Qué significaba PD.NA? Que me va a reemplazar todos los valores que cumplan con esta condición por un valor nulo. Eso es lo que va a hacer eso. Entonces, en ilog va a seleccionar dato por dato en edad, va a comparar si son mayores a 50 y si cumple con esa condición, o sea, si la condición es igual a true, lo reemplaza por un valor nulo. Si salario, cualquier valor en salario es menor a 0, lo va a reemplazar con valor nulo. Si edad es menor a 0, lo reemplaza con valor nulo. ¿Entendimos esta partecita de la corrección de valores imposibles? Veamos. Dime, Brian. Una pregunta, digamos, ahí como el pandas, tú me dices, ¿no? Que usa el true y el false por defecto en la, digamos que en la función. Cuando uno pone el coma, digamos, en la parte de edad y pones otra vez el edad, ahí, ¿qué uno le está haciendo entender a, pues, a Python? Que lo reemplazas Es, en edad. ok, entonces no es un false. No. Este segundo argumento es en donde vas a realizar la acción. Ok, ok, ok. Aquí es contra quién lo estás comparando. Entonces uno dice el ilog de cada valor en edad. Si es mayor a 150 vas a reemplazar en edad por un valor nulo. Listo, listo, ok, muchas gracias. Si quisieras añadir otro parámetro que es cuando sea false, entonces pones la coma y pones el false. Pero normalmente uno, pues por comodidad de código, siempre va a poner las condiciones que se cumplan, ¿sí? O sea, que den igual a true para las comparaciones. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Listos. Entonces, una vez que ya hicimos esta corrección, seguiría algo que llamamos imputación de valores. ¿Qué es la imputación de valores? Es que cuando haya valores nulos, por ejemplo, para trabajar, tú puedes cambiarlos o hacer una transformación, un refill, con valores que no te modifiquen el comportamiento estadístico de tu muestra. ¿Cómo así? Entonces, vamos a llamarla imputación de valores. En el caso de salario, que es la variable principal que vamos a tratar, le voy a decir, voy a hacer un group by. ¿Qué hacía la función group by? Agrupar columnas, ¿no? Relacionarlas. Agrupar relacionalmente entre dos variables. Según eso, ¿qué me indicaría esta línea de acá? Se van a agrupar educación y salario. ¿Y con qué fin podría hacer eso? Para ver la relación que tendrían los años de escolaridad con el salario. Sí, uno diría, listo, voy a hacer como un contraste entre esas dos, ¿sí o no? Pero yo también podría decir, vamos a agrupar este data frame por valores de columna, ¿sí? Y formamos los grupos. En educación, los valores que hay entonces son que si terminó la primaria, que si el nivel más alto de escolarización es bachillerato, universidad, etcétera, etcétera. Los voy a relacionar con cuál es el salario actual. ¿Para qué? Para tener una variable que yo voy a llamar variable de anclaje para la imputación de valores. Sí, para que no se me aloque y no me reemplace todas las cosas en salario. Ahora, utiliza mi función transform en esa relacional de salario con los siguientes argumentos. Entonces, transform es una función que se le aplica a cada grupo y lo que me va a devolver es un objeto, ¿sí? Del mismo tamaño de mis grupos originales. Entonces, si salario tiene 12.000 entradas, me va a devolver esa transform las 12.000 entradas completas. ¿Sí? No va a haber modificación, no va a haber pérdida, no va a haber aumento. Y se va a colocar también en la misma posición que la entrada original. Si estaba en la fila 85, se va a poner en la fila 85.
Ahora, ¿qué argumentos tiene la función transform? El primero es lambda, ¿sí? Lambda me va a tomar ¿de quién? De X. Entonces, el grupo que yo voy a utilizar se va a llamar X. ¿Puede llamarse Y? Sí. ¿Puede llamarse Z? Sí. Puede llamarse como queramos. En este caso es lambda de X. Entonces, toma cada grupo en la serie, mi serie se llama X, o sea, los salarios de un nivel educativo específico, por eso hicimos el group by, y me va a realizar esta operación, dos puntos, x.filna con x median. Ese filna me rellena los valores de NA. ¿Con qué? Entonces, con esto, la media de X. O sea, me va a calcular la mediana de los salarios no nulos de ese grupo específico. Por eso es importante agruparlos, porque yo voy a poder calcular las medianas por grupos móviles. Fantástico. Entonces, me dice la mediana de cada grupo de los valores válidos, entre comillas, de ese grupo. Y eso es lo que me va a rellenar todos los espacios en mi variable salario. Entonces, él identifica, coge uno por uno y empieza. Entrada 0, si hay valor. Entrada 1, si hay valor. Entrada 2, 3, Entrada 45, no hay valor. ¿En qué grupo está de educación? Ah, terminó la universidad. Listo. ¿Cuál era la mediana de la universidad? Tal. Y lo reemplaza por ese valor de la mediana. Y lo vuelve a asignar pues aquí, al final, al data frame para corregir toda la variable salario, porque recordemos que transform nos da la misma cantidad de valores de entrada, la misma cantidad de valores de salida, manteniendo el orden y las posiciones. Entonces asigna toda la columna nueva de vuelta al data frame original. ¿Listos? Chicos, ¿alguna inquietud? Por el momento no. Fantástico. Por el momento no. Entonces, hasta ahí estamos. Luego de que yo hago todo mi tratamiento de valores, entonces yo ya puedo decir, bueno, fantástico. Lo que puedo hacer ahorita ya es gráficos exploratorios. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 12.000, 15.000, 80.000, 200.000 datos, yo no voy a revisar todos los datos por mi cuenta para tratar de ver cómo es la tendencia de los datos, sino que yo voy a hacer un análisis, como el que hicimos descriptivo, y también la gráfica, porque ella me puede mostrar cosas que una tabla no. ¿Cómo lo hago? Entonces, debemos recordar, por allá en nuestro curso de estadística descriptiva, que yo tengo distintos tipos de variables, ¿no? ¿Cuáles serán esos tipos de variables? ¿O cómo puedo agruparlas? En cualitativas y en cuantitativas. Listo. Cualitativas, recordemos que también se llaman categóricas y se tratan de una manera distinta. Hay que tener en cuenta esas especificidades para hacer los gráficos. Entonces, si yo tengo una variable continua o agrupada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tipo de gráfico? ¿Qué tipo de gráfico, muchachos? Para variables cualitativas sería un gráfico de pastel, ¿no? Para variables cuantitativas continuas o en intervalos. Serían gráficos de líneas, sería también gráficos de barras. Ajá, pero tienen que ser continuos, o sea, histogramas. Entonces vamos a comenzar con mis histogramas. ¿Recuerdan por acá arriba que nosotros llamamos a una que se llama Matplotlib? Bueno, esa librería es la que nos va a permitir hacer estos gráficos. Entonces, siempre que necesitemos graficar, vamos a llamar a PLT. ¿Cómo hago eso de PLT? Entonces, yo les propongo dos maneras. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, una prueba individual para cada variable. Y entonces empezar, bueno, edad, ¿qué tipo de variable es?
tal. Ah, listo. Entonces tengo que hacer gráficos de este y este estilo. Fantástico. Segunda variable. Ah, bueno, número de hijos. Entonces es discreta, tal y tal, tal, tal. Ah, bueno, región. Ah, cualitativa, tal, tal. Más de 6 categorías, entonces barritas de color está. Yo puedo hacer todo eso y hacer código por cada una de mis variables. Pero ¿será eso conveniente cuando tenemos 40, 50, 60 variables? No, ¿verdad? Entonces, recordemos, recapitulemos que nosotros vimos algo llamado funciones. Entonces, esa función me va a permitir a mí llamarla cuando yo quiera, cuando una variable cumpla con ciertas características en lugar de copiar y pegar el código. O crear un código personalizado para cada una de mis variables. ¿Cómo hago eso? Entonces, lo primero sería definir en qué casos voy a utilizar qué variables. Eso lo podemos hacer aquí. Llamemos una primera que sea variables continuas. Y yo voy a crear una, ¿qué es esto? Lista, tupla. Muchachos. ¿Aló? ¿Aló, aló? Me fui. Chicos, ¿me escuchan? Sí. No sé si. Sí, Hola. profe. Ay, me asustaron, muchachos. ¿Qué tipo de estructura sería? Aquí con este tipo de paréntesis. ¿Lista o tupla? Una tupla, ¿no? Una lista. Las tuplas son con los paréntesis redonditos. Entonces, una lista es con paréntesis cuadrados, tuplas con paréntesis redonditos. Características de una lista. ¿O cuál es la diferencia entre tuplas y listas? Que yo puedo modificar las listas. Entonces, yo si quiero, si se me olvida algo, lo puedo agregar, lo puedo modificar, no importa. Puedo, el orden, sí, me lo va a mantener y tal, pero es una lista de elementos que tiene inicio, fin, y le puedo ir metiendo o agregando más funciones, más elementos, que pueden ser otras listas, pueden ser tuplas, pueden ser diccionarios, pueden ser muchos tipos de estructuras de datos, y va a seguir funcionando totalmente bien. Entonces, en variables continuas, ¿qué tendríamos? Revisemos acá. Año. ¿Esa variable la puedo tratar? ¿Es necesario graficar año? No. No. Listo. Variable No. temporal no lo utilizo como una variable independiente, sino que la puedo usar, por ejemplo, en una serie de tiempo. Mes, lo mismo. ID del hogar. No, es una variable característica de mi entrada. Persona ID, lo mismo. Orden, lo mismo. Sexo. Tipo de variable. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativo o categórica. Fantástico. Estado civil. Cualitativa también. Cualitativa. Cualitativa. Edad. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Qué tipo? ¿Discreto o continuo? Discreta. Discreto. Discreto. Claro, uno dice discreta, pero eso depende de cómo me den mis datos. En el caso de los datos del DANE, ellos no me están dando, o bueno, como los traté, no va a ser variable discreta, sino continua, porque está entre rangos. ¿Listo? ¿Sí entendimos por qué vamos a tratarla como continua? O sea, con histograma. No, no entendí bien, entendí. Porque los estamos agrupando. Entonces no van a ser los individuos de 1 año, de 2 años, de 3 años, no, sino los de 1 hasta 2 años, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5.
¿Listos? Sí, profe. Perfecto. Sí. Y así con todas. Número de hijos, discreta. Educación, cualitativa. Ocupación, cualitativa. Entonces vamos a crear, esa listica. Entonces aquí en continuos estaría edad, coma, el salario, porque también está agrupado, desde uno a tantos salarios mínimos, entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, recordemos, agrupados, los tratamos con histograma. Horas a la semana. Un momento. Permítanme revisar. Chin, 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 aquí en mi base. Sí, efectivamente, así es como los tratamos. Semana, coma. También el gasto mensual, para que vayamos viendo también qué variables son las que tenemos. Ahora por día. Dejémoslo hasta ahí. Listo, vamos a hacerlo con algunas de las variables y su trabajo va a ser con todas, hacer el reporte completo. Y vamos a poner número de hijos, coma, personas al hogar, personas del hogar, y hagámoslo con esas dos, para ver cómo se comportan con las discretas, cómo podemos hacer esos gráficos. Veamos variables ordinales. ¿Qué es una variable ordinal? Que son cualitativas, tienen, digamos que un orden natural, por ejemplo, o que siempre están como en un orden, se les puede dar un orden. En nuestro caso, ¿cuál sería una variable así? Que hacen siempre en cualquier encuesta del DANE. El de educación, por ejemplo. Sí, puede ser. Sí, el de educación. Educación. Y otra, estrato. El estrato es ordinal. También si a uno le piden escalas de su valoración o cuán satisfecho está con el estado actual de tal cosa, de 1 a 5, eso también se consideraría ordinal. Entonces, hay una que es muy interesante que quiero que veamos de una vez, que es felicidad. Ese indicador es qué tan feliz es la persona con su situación actual. Es más o menos así fue la pregunta característica que utilizó el DANE. Luego tendríamos también la variable categórica, llamémosla, que es lo mismo que variable cualitativa. Por ejemplo, ahí dijimos el sexo. También el estado civil. Estado civil. Hagamos con otra. El estado civil. La ocupación. Fantástico. Y finalmente tendríamos una variable que tiene solo dos estados. Quiero que me digan cómo se llama. La variable cuando solo dice sí o no. Condicional, creo. La booleana se llama. Dime. La booleana creo que es. Sí, yo podría llamarla variable binaria o booleana, pero también se llaman dicotómicas. Sí, que es normalmente cuando hacen preguntas cerradas, de sí y no. Entonces, en variables dicotómicas teníamos cosas como si contaban con agua potable. También había otra que era si contaban con un servicio de internet. Y hagamos otra.
había una muy interesante que era, porque bueno, la encuesta de calidad de vida tiene en cuenta tecnología, educación, cuál es el salario, el trabajo, la ocupación, y también relacionado a salud. Entonces había una muy interesante que era, pues si realizaba actividad física, si fumaba, si tomaba alcohol, si hacía compras online, si utilizaba el transporte público. Veamos la de transporte público. Transporte público. Esa sería mi caracterización de variables, algo que voy a utilizar recurrentemente. Entonces revisemos. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Aquí habría solo una cuestión, que es con la variable educación. Entonces, si nosotros lo vemos por un orden, ¿sí?, específico que debe tener, uno diría, claro, entonces primaria, secundaria, bachillerato, universidad, técnico-tecnólogo, maestrías, especializaciones, doctorados, bueno, el orden específico. En el caso de las variables dentro del DANE, no están organizadas. Sí se toman como una variable categórica en este caso, porque el orden no nos interesa, no toma un rol importante en nuestro análisis. Entonces las ponemos como variable categórica. Listo. Estas son algunas de las variables, ¿sí? Unas que vamos a tomar como ejemplo el día de hoy. La idea es que ustedes van a realizar todo el análisis que terminemos hasta más o menos las 8:10, 8 y poquito más, y lo suban también al Google Drive. Listo, para irlo analizando y darles como un poquito de feedback sobre a nivel programación de cómo lo están haciendo. Entonces, si yo ya tengo todo, vamos a comenzar con histogramas, voy a definir mi función, porque en continuas tenemos bastantes variables. Entonces, ¿cómo definía? Def, vamos a llamar graficar continuo. Listo, para graficar continuo, ¿qué argumentos va a tener mi función? Entonces yo lo voy a llamar la función, el primero, df y columna. Entonces, ¿qué biblioteca utiliza? ¿Qué biblioteca? ¿Qué librería utilizamos para graficar? Que mencioné hace un rato. Matplotlib. Matplotlib, abreviado a PLT. Entonces, cuando yo quiera graficar, utilizo PLT, llamo a mi librería, ¿y qué? Entonces vamos a usar la función figure. Función figure para decirle cuáles son las características de píxeles de mi figura, de mi plot. Entonces yo le voy a decir figsize igual. Esto ya varía dependiendo de lo que uno quiera. Normalmente yo acostumbro darles a mis variables cuando vamos a hacer dobles 12:4. Sí, es una relación. ¿Qué vamos a graficar? ¿O qué recomiendo graficar así para tener un análisis como completo? Si son continuas, el histograma con de pronto su distribución y al ladito un diagrama de violín. ¿Alguien recuerda qué es un diagrama de violín? ¿O alguien recuerda qué es caja y bigotes? Eso que hicimos ahorita, ¿no? Que la cajita, ahí tenía la mediana, tenía los bigoticos, podíamos calcular cuáles eran los límites, fantástico. El violín tiene una cajita y bigotes adentro y también tiene la distribución, la densidad de mi muestra. ¿Sí? Entonces, cuando son variables continuas, yo acostumbro utilizar vamos a buscar ahorita, diagrama de violín para mostrárselos. Este es un diagrama de violín. Entonces yo aquí tengo la caja y bigotes y también tengo la densidad. Entonces me permite matar, entre comillas, 2 pájaros de un tiro. Perfecto. Entonces, como vamos a hacer 2 gráficos conjuntos, esta es como la medida o el size del plot que yo acostumbro utilizar. Entonces, primero, para que no nos confundamos, vamos a hacer la parte del histograma. Entonces aquí, ahí tenemos aquí. Chin. Llamo PLT. Voy a decirle que voy a hacer un subplot.
o sea, uno de varios gráficos que puedo desarrollar. Entonces, un subplot. Y le voy a decir cuáles son sus argumentos. Entonces, me va a dar, ¿sí? Primero, el 1,21, que el 1,21 es cuando yo voy a hacer el SN de Explot. ¿Cómo así, profe? ¿Qué es esa vaina tan extravagante? Es una configuración que tiene el PLT para decirte qué tipo de gráfico vas a utilizar. ¿Listo? En este caso vamos a usar un histograma, todo tranquilamente. Luego de eso que yo ya definí cómo va a ser mi subplot, entonces, bueno, espérense, se me ocurrió otra manera más interesante de explicarles esto. Cuando yo tengo el subplot, o sea, esa figurita que va a estar, por ejemplo, en este caso a la izquierda, la primera que va a aparecer, lo que me está diciendo aquí es la configuración de cómo es la distribución del plot, la figurita. Entonces me va a decir, mire, tiene una fila y 2 columnas de gráficas. O sea, tiene mi filita y tiene 2 gráficas que van a estar lado a lado. ¿Sí? Es mi distribución de cómo van a estar las cosas. Y ese tercer número, que es de la configuración inicial del histograma, vendría siendo que este es como el primer gráfico de mi estructura doble. Entonces este es 1, 2, 1, porque tiene una sola fila, o sea, va a estar como una distribución así. Se va a ver así. Este es mi pantalla. Va a estar en una sola fila y va a tener 2 columnas y en cada columna va a haber un gráfico. Y esta es mi columna 1. O sea que el histograma va a aparecer a este lado. ¿Estamos? Si yo aquí pusiera 2, 1, entonces la distribución sería así. Y aquí aparecería mi histograma. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Listo. Luego de eso, entonces vamos a llamar, no me acuerdo si ya lo inicializamos, que es a SNS. Sí, ya inicializamos a Seaborn. Entonces vamos a llamar a Seaborn. SNS. Seaborn es el que nos permite o nos da la función para hacer los histogramas. Entonces, histplot. O sea, plot es figurita. ¿Listo? Entonces, una figura de histograma. Y es una función de la biblioteca Seaborn que nos dibuja un histograma. Fantástico. Nos va a decir, ¿qué argumentos tiene? Ah, bueno, primero, ¿de dónde voy a sacar la información? De dfcall. ¿Quién es call? Ella. Mi segundo argumento de la función. O sea, que cualquier cosa, que cuando yo le llame la función, defina df, por ejemplo acá, salario, entonces call va a ser igual a salario. Y eso es para automatizar. Ahorita vamos a ver más a fondo. Este es como un, no contador. Bueno, llamémoslo entre comillas contador. ¿Sí? Es una variable que me va a permitir tomar cualquier columna dentro de un ciclo for. Eso es ese call. Para eso sirve. Para que yo ahí pueda reemplazarla por cualquier variable y entonces me permita hacer todos mis histogramas y todos mis gráficos de violín con esa misma columna. Chin, 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 chin. Fantástico. Ella. Y va a seleccionar la columna X de mi data frame DF. Primer argumento. Ahora, ¿qué tengo que tomar de esa columna? Ah, bueno, todos los valores no nulos. Que para eso tenemos la función dropNav. Siguiente argumento. Me va a decir que el KDE igual a true. ¿Qué es el KDE? Que eso lo vieron en estadística. Muchachos. Bueno, el KDE es la estimación de densidad de kernel, ¿sí? Que sería Kernel Density Estimate. Entonces escribamos KDE,
KD igual a true. ¿Qué me indica eso? Entonces, que me va a agregar, ¿sí? Ese true es que voy a agregar, que voy a hacer algo. Reconectar. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar al histograma mi estimación de densidad de kernel, que es como las lineecitas que suavizan los datos en la distribución. ¿Sí? Esa sería la KDE. Qué bonito interrumpirte, es que falta una R ahí en el drop, ¿no? Muchísimas gracias. Listo. Gracias. Y siguiente y último argumento, uno que se llama beans. Beans lo que me hace es especificar el número de barras que tendrá el histograma. Entonces ya dependiendo de mi variable o de cómo yo quiera, digamos, un número de beans óptimo, que casi siempre funciona, que no te va a dar problemas, es 30. ¿Sí? Ese casi siempre es como un estándar que uno tiene, o bueno, que yo utilizo muchísimo y me ha permitido con distintas cantidades de datos que funcione fantásticamente. Eso sería hasta ese momento esa barrita. Les pido un momentico que se me va a apagar el computador, voy a traer el cargador. Uf, casi esto se me apaga el computador. Listo. Tun, 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 tun. Quedamos en aquí. Entonces, ¿hasta aquí algún inconveniente? Disculpa, ¿podrías repetir para qué sirve el beans, por favor? Claro. Entonces, beans es el número de barritas que tiene el histograma. O sea, cuántos segmentos va a tener el histograma. En nuestro caso, un aproximado o un óptimo que sirve bastante bien para casi cualquier número de datos es 30. O sea, pum, 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 pim, aquí. Chin, chin. Y el número de secciones que tenga aquí para la graficación, ese es el número de bins. Listos. Continuemos. Una vez yo ya tengo bueno, cómo voy a tener la distribución de mi histograma, lo que necesito hacer ahora es, pues, toda la parte de cómo se va a llamar, qué identificadores va a tener, ya el formato. ¿Sí? Este es como el contenido. ¿Qué va a tener? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué va a tener mi histograma, mi hitsplot? Y ahora, ¿cómo se va a ver mi hitsplot? Entonces yo voy a decirle, si yo voy a tratar forma, va a ser PLT. Pueden ustedes, ya en temas de que si se ve más armonioso, si quiero cambiarle la paleta de colores, si quiero hacer eso, pueden investigar, o yo les voy a dejar en documentación, el paquete CSS para PLT. Paquete CSS es de cómo se ven las cositas, entonces ahí ustedes van a tener acceso a paletas de colores, a diseños de gráficos, etcétera, etcétera, que el tipo de fuente, que el tamaño de fuente, etcétera. Ahora, lo que yo voy a hacer es agregarle el título. Entonces aquí, fantástico. El título me dice histograma de y col. ¿Quién era col? Cualquier columna que cuando yo llame a la función se va a reemplazar por cualquier columna de esta lista. Eso es col. Fantástico. Ahora, yo aquí no quiero hacer un boxplot. Yo quiero hacer un gráfico de violín. Entonces aquí yo voy a decir violín. Subplot, sí, porque estoy separando, como ya vimos ahorita, en una distribución de una fila, dos columnas, dos gráficas. Y esta es la parte 2.
O sea, aquí tengo una fila, 2 columnas. Aquí va a ir el histograma y aquí va a ir el violín. Este es 1 y este es 2. ¿Listos? Eso querían decir esos numeritos. Sigamos. SNS, o sea, Seaborn, le voy a decir, deme un violin plot. Ah, listo, entonces me va a dar un diagrama de violín. ¿Qué tiene que tener? O cuáles son, digamos, los argumentos de mi diagrama de violín. Entonces, primer argumento, ¿de dónde voy a sacar la información? Siempre son de dónde saco la información. Entonces yo digo, debe, sí, pero yo cuando tengo un diagrama de violín primero tengo que argumentar que va a ir en Y. Listo. Entonces yo voy a decir, mire, en Y, o sea, en vertical, va a ir, ahora sí, en el data frame, la columna que yo elija. Ya no necesariamente tengo que poner los valores, porque él ya los va a asumir, va a hacer con lo que tenga. Y ahora yo digo, listo, ya establecí la variable para el eje Y. Ahora yo tengo que decirle que va a ir adentro, o sea, en la inner box, ¿sí? Es el diagramita de cajas y bigotes que vimos que va dentro de la densidad de la distribución. Entonces yo voy a decir inner igual box. Eso lo que me dice es que voy a tener adentro de mi gráfico un diagrama de caja y bigotes en el violincito. Lo que pues me va a permitir ver la mediana, los cuartiles y los outliers, así a primera vista. Siguiente argumento, el color. Entonces yo voy a decir, bueno, el más usado, el más, comillas, común, color igual, es el sky blue. Si nosotros nos vamos a la página de CSS, hay un montón de colores. Casi todos están ahí con el color asignado que tiene el diccionario para CSS. Entonces uno importa la librería y ya le pone el color que desee. ¿Sí? Eso ya es más trabajo y pues depende ya de sus gustos. Entonces vámonos con el genérico, el siempre confiable Sky Blue. Una vez que ya tengo que va a ir adentro, necesito que va a ir afuera. Entonces el título. Sí, este sí no sirve. Entonces, el violín plot de la columna X. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Entonces, estamos llamando a matplotlib y le estamos pidiendo la función tileLayout. TileLayout lo que hace es ajustar automáticamente todas mis palabras, todos mis tamaños de números, de letras, del ancho de las columnas, todo se ajusta a los parámetros del gráfico general. ¿Quiénes son los parámetros del gráfico general? Estos de aquí. El fix size, 12,4. Entonces él dice, bueno, como lo estoy dividiendo en dos iguales, voy a tener uno de 6 por 4. Entonces él comienza a ajustar todos los parámetros para que quede lo mejor aprovechado ese espacio. Y luego para verlo es plt.show. Entonces lo que hace es que muestra la figura con los datos de los subgráficos. Eso es todo. Aquí. Fantástico, eso es. O sea, toda esta parte de aquí, lo que me hace es, determina primero la figura. Listo. Determina cómo se distribuyen estas dos figuras, que va a estar en una sola imagen, una fila, dos columnas, derecha e izquierda, listo. Luego, uno llama de Seaborn cuál es la función de graficación que voy a utilizar. Que voy a usar gráfica de barras, que voy a utilizar histograma, que voy a utilizar pastel, barritas de colores. Eso lo defino desde aquí, en la función. Luego, ¿qué va dentro de la función? Los argumentos para distribución. Y finalmente, ¿cómo lo formateo? Entonces, ¿cuál es el nombre? Si quiero asignarle los nombres de qué va en el eje X y qué va en el eje Y, utilizo esta de aquí. Entonces, plt.xlabel. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que la etiqueta de nombre que va a estar en el eje X es la de la columna. Luego yo puedo decir
que la etiqueta que está aquí es frecuencia, número de personas, en este caso podríamos decirle, entonces, número de personas, por ejemplo. Pero en este caso no nos serviría número de personas porque tenemos edad, tenemos salario, tenemos horas a la semana, tenemos gasto. Entonces, dejémoslo simplemente como la sugerida, que era frecuencia. Listo. O simplemente si ustedes quieren que cada variable se pueda interpretar y ustedes agregan eso en postproducción, entonces pueden dejarlos en label. Déjenmelo como frecuencia. Eso ya es formato. Entonces, primero, distribución. Segundo, qué va adentro. Tercero, cómo se va a ver. Cuarto, este PLT show cumple la misma función que decir un print para ver una columna. Exactamente lo mismo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Chicos. Bien. Listo. Ni muy rápido ni muy lento. Ahí ya un poquito mejor. Listo. Entonces, recordemos que cuando yo defino una función, es con el fin de que yo próximamente pueda llamarla en cualquier momento y se repita la cantidad de veces que yo quiera, sin copiar y pegar ese código. Entonces, para ejecutar esta función, yo digo, aquí necesito, pensémoslo así, necesito recorrer toda esta lista y que en cada uno de ellos, de los argumentos de mi lista, pueda llamar a mi función. Entonces necesitaría utilizar un ciclo. ¿Qué ciclo utilizamos? Tenemos for, tenemos while, tenemos condicionales. ¿Qué podemos utilizar? ¿Sería while para esa? La que queramos. Si ustedes dicen, yo voy a usar while, pueden hacer que funcione con while. En mi caso, yo les recomendaría utilizar un for. Entonces, para columna en bars continuas, haga. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo mi parámetro call, que es un contador. Nosotros veíamos antes que la llamábamos la letra I latina. Recordemos, podemos llamarlo como queramos. En este caso, call, ¿por qué? Porque es un argumento de mi función. Call. Entonces, por columna en variable continua, o sea, para cada elemento de mi lista bars continuas, o sea, edad, salario, cualquier cosa separada por comas, va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Entonces, voy a llamar a mi función, que es graficar continuas. Eso sería todo. Entonces, como aquí estoy llamando a mi contador call, cada uno de los argumentos, de los elementos que estén separados por comas en mi lista, va a aparecer aquí con cada ronda. Entonces, claro, ahora si se va aquí, va a ir a DF, por ejemplo, el primero era edad, si no estoy mal, ¿sí? Edad. Entonces va a ir DF, edad, y coge todos los datos de edad. ¿Qué tal? Revisemos a ver si nos funciona. Un error. Expected. Ay, de por Dios bendito. 2 puntos de la función. Ojalá no nos salgan más errores de ese estilo. Veamos, revisemos el código para evitarnos futuros accidentes. Primero definimos nombre de figura, drop na, coma, y 2 puntos. Y este 2 puntos. Listo, PL title, el título, el label, subplot. Sí, en teoría todo debería funcionar ahora lo más de bien. Y aquí ya tenemos nuestros gráficos. Veamos cuántas variables teníamos. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos generó 5 grafiquitos. Entonces aquí tenemos histograma de edad. Aquí. Violin plot de edad. Aquí.
Como a él no le pusimos ni X label ni Y label, pues él asume columna como el Y label, que es este de aquí. Histograma de salario, ojito con las escalas. Entonces aquí dice I por E a la 7, o sea, es I por 10 a la 7, o sea que aquí la unidad es 1.000 millones de pesos. Aquí está nuestro plot de salario. Histograma de horas a la semana. Este es bien interesante. ¿Qué podríamos interpretar de aquí? Porque miren este cerote de acá. ¿Qué es ese cero? Los CNA. Sí, podría ser o los NA o las personas que no trabajan, porque recordemos que aquí arriba, ay no, no me carga. Bueno, nosotros tenemos una variable que es ocupación y estado laboral. Entonces, si una persona no está trabajando, pues uno espera que el salario sea 0. O también pueden ser los NA, ¿sí? Valores nulos. Entonces, ¿cuál es la función de este EDA? De estas primeras, digamos, formas de visualización de datos. Que yo puedo identificar, bueno, este 0 como que no me va ni me viene, yo podría modificar, ahora sí, un histplot específico para horas a la semana, quitando el 0, porque no me aporta. Y entonces yo aquí podría hacer varias pruebas, porque parece ser que esta se puede distribuir normal. Entonces podríamos hacer varias. ¿Qué pruebas podríamos hacer para saber si una se distribuye normal? ¿La desviación estándar? Sí, ¿qué más? Denme más, denme más. Entonces, tenemos, por ejemplo, la de Shapiro-Wilk, la de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Es para comparar una distribución normal específica, o la de Anderson-Darling, o el K al cuadrado. O sea, hay varias pruebas que nos permiten saber las distribuciones y comparar, contrastar, en este caso, distribuciones. Listo, entonces una vez quitado este, ya podría decir, bueno, esta se distribuye de tal manera, no se distribuye de tal manera. Y luego tenemos ella, por ejemplo, al violín. ¿Qué puedo extraer de este violín? Sin esta partecita de abajo, a uno dice, bueno, pues no mucho porque entonces aquí tengo mis límites, tal. Tendría primero que eliminarla. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué me indica este violín? ¿Cómo puedo leerlo? Que la parte más importante no es saber cómo visualizar los datos, porque ustedes se dieron cuenta que Google Colab, por ejemplo, tiene funciones que te ayudan a completar el código. Lo importante es saber interpretar. ¿Qué puedo interpretar de este gráfico? Muchachos. Que la mayoría de personas encuestadas, digamos, están en 0.2 salario. Ajá. Mi mediana, por ejemplo, está por acá. Digamos que eso sería como el 0,1. Bueno, que la mayoría de la distribución que sería como hasta acá está 0,25. Bueno, ¿y esta cosota de aquí qué es? Los datos atípicos, ¿no? Un dato atípico. Hay una sola persona, seguramente, una sola, o dos, o por ejemplo, si son entre 12.000, menos del 1%, menos de 100 personas, menos de 130 personas o 120, que ganan 2.000 millones de pesos. Durísimo, ¿no? 2.000 millones de pesos mensuales. Y también tenemos personas que, por ejemplo, ganan 0,01, que ganan el mínimo, que son la mayoría. Bueno, no la mayoría, una gran parte, porque tendríamos que hacer varias pruebas estadísticas para decir con certeza que esa es la mayoría. Veamos, ¿qué más tenemos? Tenemos edad, tenemos gasto mensual. Vea qué interesante. Tenemos
horas del día en Internet. Entonces también estos podrían ser o bien datos NaN o bien personas que no tienen acceso a Internet. Entonces tendríamos que hacer un descarte con solo los datos válidos para ver si efectivamente son personas que no tienen Internet o datos que no existen. Entonces veamos en el histograma. Dime. Yo quería preguntarte qué impacto puede tener esos GNA que nosotros identificamos en el código como tal en el nivel de confianza de la base de datos. Listo, depende. Entonces, por ejemplo, en este caso para la graficación les voy a poner un ejemplo chiquito. Nosotros tomamos la función dropNA. ¿DropNA qué hacía? Chicos, Elimina los NA, ¿no? ajá, entonces, en este caso, para la graficación, nosotros hicimos que nos volara todos los datos que no estuvieran. Quiere decir que, por ejemplo, este 0 es de personas que no tienen Internet. Entonces, primera relación. Ahora, ¿cómo es que esos valores, porque eso solo es en el gráfico, pero en el análisis, por ejemplo, si yo le hago un punto describe a, ponle el salario a las horas semanales, yo puedo tener una gran cantidad de datos sin diligenciar. Entonces, depende de la proporción de NaN, o sea, de datos nulos, me puede afectar significativamente la confiabilidad de mi análisis, y más que este es un análisis muestral. Entonces, lo primero que yo podría hacer es reducir el tamaño de la muestra. O sea, si yo al hacer el conteo me doy cuenta que, redundancia, bueno, me doy cuenta que hay una gran cantidad de NaN, ¿sí? Yo digo, bueno, me tocó elegir, o sea, muestra por conveniencia, los datos, y aunque me va a dar un sesgo grandísimo, voy a tratar como de mirar qué puedo interpretar de ahí. El problema es que yo pierdo ahí observaciones porque estoy reduciendo mi poder estadístico. Entonces los resultados van a ser menos precisos y generalizables. Ahora, si mis datos nulos no son aleatorios, pueden introducir sesgos sistemáticos. Por ejemplo, digamos que las personas con salarios altos, a ver, veamos. No, aquí no tengo. Aquí tengo salarios, ¿verdad? El empleo del salario. Aquí. Entonces, digamos que si las personas con salarios altos son menos propensas a reportar sus ingresos, la media estimada va a ser menor que la real. Aquí vemos que de pronto hay menos, ponle, exagerando, unas 10 personas a nivel país que ganen esta suma. Exagerando. Pero eso lo único que me indica son 10 personas que yo pude tomar sus datos que me aparecen en el análisis. ¿Sí? Pero seamos realistas, las personas que ganen ese dinero pues no van a reportarlo, entonces ahí puede ser una media estimada menor a la real. También habría problemas con pruebas estadísticas si mis datos nulos son mayores al más o menos 8%, que es lo que uno utilizaría normalmente, ¿sí? Porque si yo hago una prueba con Shapiro, ¿sí? O sea, la de normalidad, ellas fallan cuando hay datos nulos, ¿sí? Y causará error también si yo hago un análisis. Sí, pongamos el ejemplo de Shapiro. Vámonos de una vez para mirar cómo afectaría. Entonces yo voy a decir, voy a llamar una librería que se llama Spicy Stats. Spicy.stats. Y voy a importar Shapiro. Entonces, si yo digo, uy, bueno, no la tiene descargada. Vamos a poner stat, p es igual a, voy a hacer esto rápido, Shapiro, que esta la vamos a ver en la siguiente clase. Pongámosle que salario. ¿O cuál es la que nos dio para hacerle de una vez el test de normalidad? Era edad, chicos, horas a la semana. Entonces, horas semana. Si yo corro esto,
Lo voy a dejar aquí porque creo que no está instalada la librería. Sí, no está instalada la librería, que eso lo vamos a instalar la siguiente clase. Entonces, si yo corro esto, me va a dar un error. Sí, me va a decir, no, no se puede hacer. Y la razón es porque él no puede contarlos, o sea, no absorbe los valores NaN, que son not a number, ¿sí? Sino que son espacios en blanco, casillas de memoria vacías. Entonces, si yo quiero hacer esto, tendría obligatoriamente que ajustar el drop node. Y con eso pierdo muchísimos valores que podrían estar. Entonces, en resumen, si yo tengo muy sesgada mi estudio, lo mejor es tratar de volver a tomar datos, porque no hay una manera, incluso si tú haces clustering o si tú haces varias pruebas, no hay manera de manejar eso, ¿sí? Porque son datos faltantes. Entonces, la única solución, entre comillas, que podrías hacer es acortar tu muestra con el fin de reducir ese error. Pero eso va a hacer que puedas generalizar menos, ¿sí? Porque ni siquiera vas a saber, o tendrías que hacer también otro test para ver si tu muestra es significativa, por ejemplo. Entonces, también si haces correlaciones, pueden estar cercadas, o sea, en general, si el sesgo es mayor al, si el NaN es mayor al 8%, lo recomendable es reducir la muestra. Y si no se puede hacer nada más, entonces te tocaría volver a tomar datos o elegir otro data frame en caso de que estés trabajando con datos de la web. ¿Listos? ¿Respondí tu pregunta? Y gracias. Listo. Entonces, resumen, la idea es que ustedes siempre documenten el porcentaje de los valores faltantes. Por eso es que al inicio hicimos los conteos de los outliers y los NaN de reemplazos. Y también por eso es que aquí al inicio, ¿dónde está? Hicimos el FILNA. Sí, que esta es pues la opción que ya vimos. Entonces, puedes hacerlo, aunque lo mismo, estarías igual perdiendo información, pero no te, digamos, te tocaría hacer más chiquita la muestra. Simplemente rellenas los valores que estén con NaN con la mediana. Entonces, de esa manera, pues no te va a afectar, digamos, el análisis estadístico, porque estarías tomando en cuenta todos tus valores. Simplemente estarías modificando las entradas. ¿Listos? Esas serían como las dos opciones. Entonces, aquí vamos a ponerle a todas estas. Esto es not a number. Eso significa NaN. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Chicos, Muy bien, está ahí todo claro. hasta ahí todo claro, listo. ¿Quieren quedarse un poquito más de tiempo para ver cómo se grafican pasteles? ¿O eso lo dejamos para la siguiente clase? Creo que para la siguiente porque hay que retomar el resto de este contenido. Entonces, así, resumen general de lo que hicimos hoy. Hicimos un pequeño repaso de cómo hacer todo lo de shaping, un poquito de EDA. Vimos cómo tratar valores NaN, outliers, y gráficos exploratorios básicos para variables continuas, o sea, histogramas con violines. Lo que nos queda y lo que me gustaría que de pronto hagan ustedes es que le den, por ejemplo, labels a la de violín, que miren qué otras variables faltan aquí, o sea, que completen las listas, para que ya la siguiente clase las tengamos completicas. Y si quieren, averigüen, pues, de una vez el paquete CSS para que ustedes ya vayan mirando, pues, qué colores, si quieren hacer más colores, si quieren otras formas, si quieren utilizar otra paleta de, bueno, no solo de colores, si quieren, por ejemplo, fuentes personalizadas, etcétera, etcétera. ¿Listo? La otra clase comenzamos con un repasito de esto y nos falta graficar para variables discretas, para variables dicotómicas, ordinales, categóricas. Vemos todo eso, tomamos, pues, si nos rinde el tiempo, veríamos también ANOVAs, un Turkey, un HSD,
también una regresión simple de pronto, eso ya depende de cómo nos vaya yendo el tiempo, y unos pair plots y mapas de calor. ¿Les parece ya para entrar de lleno a análisis de datos? ¿Listo, muchachos? Sí. Fantástico. Sí, estaría perfecto. Entonces repasen si tienen alguna duda, dudas técnicas. Disponible esta grabación en el canal de economía desde, espero que mañana. Y repasando. Programar es siempre de repasar, mirar las funciones, decir, bueno, venga, ¿qué pasa ahí? Sí. Si quieren de pronto un retico ahí chiquito para que ustedes puedan hacerlo, es que cambien este for por un while y traten de hacer esto mismo pero con un while. Simplemente para recordar los ciclos que habíamos visto. Eso sería todo por esta sesión, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Feliz noche. Gracias.